Este es el espacio donde hablamos de temas que creíamos que no podíamos tocar. Podemos cuestionar, podemos diferir o podemos discutir, pero siempre podremos dialogar. Este es un espacio donde nos convertimos en aliadas. ¿Qué onda, amigos de Aliadas? Qué gusto que estemos una vez más acá. Les pedimos una disculpa por el ligero retraso o atraso que tuvimos por no poder subir este episodio a tiempo, pero necesitábamos informarnos más, necesitábamos prepararnos más también, porque no nos gustaría desinformarlos, no nos gustaría como que caer en este amarillismo de desinformación que muchas veces en este tema se presta. Pero bueno, ¿qué hemos estado viendo en las últimas semanas aquí en Aliadas? Tuvimos como una miniserie, así me gusta llamarlo, sobre el lema abortero que se estuvo manejando en Argentina y ahora también lo vemos en México. Bueno, se ha propagado por Latinoamérica. En Estados Unidos manejan otro discurso, pero va por la misma línea que estuvimos checando. Bueno, lo pueden escuchar también en los episodios anteriores. Y va más o menos así: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar. Y en este episodio vamos a tocar aborto legal para no morir. Y bueno, con ustedes primero les presento a nuestra querida y adorada Olivia. ¿Cómo estás, Olivia? Hola a todos. Como bien dice Ana, la verdad es que sí nos quisimos tomar el tiempo indicado para informarnos. Que ojo, todas las fuentes que usamos, noticias, artículos, son de autores diferentes, son de fuentes diferentes. Totalmente. No porque lo hablemos significa que tengamos la razón y estamos en lo correcto. Ujú. Simplemente sí nos quisimos empapar muchísimo de varios aspectos, sea Ujú. políticos, culturales. Y también dependiendo de los países es lo que se vive. Entonces, Totalmente. esto va a girar un poquito más en torno a México y por eso tenemos invitadas que Ujú. saben de estos Súper temas mexicanas. mucho más a profundidad. Oye, Olivia, no sé si te pasó a ti que conforme ibas leyendo más artículos, más notas, te ibas convenciendo más de que el punto que se está tomando para pedir el aborto legal es el erróneo. Sí, O sea, 100%. no se están salvando vidas. No. Pero antes de meternos de lleno a este tema, por acá tenemos a una invitada muy especial. Fati, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, gracias por invitarme. Mi nombre es Fátima, para las amigas y aliadas Fati. Oye, Fati, cuéntanos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué crees que te invitamos acá? Yo soy licenciada en Estudios Políticos y Gobierno, alias politóloga. Me fascina y es mi pasión analizar la política y cómo se mueven las cosas detrás. No saben la cantidad impresionante de decisiones que se toman tras mucho cabildeo, muchas pláticas fuera de las áreas estrictamente políticas. Y también estoy haciendo una maestría en Relaciones Internacionales, que de hecho me recuerda que casi hago mi tesis sobre cómo el movimiento local en Argentina se está trayendo hacia México, Wow. porque se está haciendo de una forma institucional, no es meramente social. Entonces sí es un tema muy, muy interesante y espero que mis comentarios puedan enriquecerlas a ustedes y a todas aquellas que nos escuchan y también a aquellos, porque tienen derecho a saber de estas cosas. Sí, de hecho, justo por eso te invitamos. Sabíamos que nos ibas a ayudar también a conducir este programa, pero vamos a presentar a nuestra invitada también. Ella está en la línea y, por favor, Olivia, haznos los honores. Pues también tenemos otra invitada que está hablándonos desde otro estado de la República y es Rosario. Rosario, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias, Rosario. Oye, cuéntanos, ¿por qué te apasiona este tema? ¿A qué te dedicas? A grandes rasgos, platícanos. Bueno, pues yo soy abogada, tengo una especialidad en políticas públicas, estoy estudiando una segunda carrera en economía, nada que ver, pero tengo también una especialidad en derechos humanos y derecho internacional. Wow. Y este tema en específico me empezó a llamar la atención justamente en algún evento internacional, en una asamblea general, en la que veía cómo este tema polarizaba a muchas personas, a muchos países. Uh-huh. Y a partir de ahí me empezó a interesar, entonces fue de dónde viene, cómo llega a mi país, cómo repercute, y así. Me parece gracioso un poco que mencionaras que la maestría en economía no tiene mucho que ver. En mi maestría de Relaciones Internacionales hay una teoría que se llama Economía Política Internacional. Y vemos precisamente en esa teoría que los asuntos económicos y los políticos están completamente relacionados, ¿no? Si nosotros revisamos la historia podemos ver cómo la apertura a este tema
legal con el gobierno de Enrique Peña Nieto también viene de una instrucción internacional de préstamos de fondos monetarios internacionales que necesitan la aprobación de estos temas para el préstamo económico de dinero, ¿no? No, claro, o sea, como en políticas públicas y condiciones de países, claro que tiene que ver, solo que mi área es un poco más de derechos humanos y en la teoría uno diría nada tiene que ver, pero cuando uno ve la práctica, ve quiénes son los principales impulsores, los cabilderos y a cambio de que se aprueban esta clase de leyes en muchos países, pues dice, claro, o sea, con dinero el perro baila, o sea, con dinero es como este tema ha ido avanzando. Justo a eso iba, ¿no? Que a mí me parece que el tema que atañe a este eslogan o este lema de aborto seguro para no morir, es que en realidad ese no es el fondo de la propuesta. Okay. Entonces, hablando sobre cómo la economía y el dinero mueve al perro, pues eso nos deja ver ligeramente, o sea, cómo este lema no es correcto, ¿no? Y ya de ahí podemos partir a discutir. Sí, o claro. desde ese tema económico, desde otro, analizando ya el lema en sí mismo. Yo me pongo a pensar realmente en que las palabras tienen su peso. O sea, yo siento que el creador de este lema o la creadora de este lema no fue alguien tonto, porque romantizó todo el proceso, ¿no? Todas las palabras. ¿Para qué? Para que sonaran poderosas, empoderadas y, claro, mi derecho a elegir, porque cuando alguien te dice, no tienes un derecho, te prendes. Y dices, ¿cómo no lo tengo? Claro que sí lo tengo. Y aunque lo tengas, vas a tratar de demostrar de que a fuerzas lo tienes, ¿no? Entonces, quiero recalcar que a veces cuando estamos en este diálogo de pro vida y pro aborto y bla, 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 se nos olvida el principal personaje que es el vulnerable, ¿no? Que es la mujer. A veces nos enfocamos tanto en nuestra lucha, y digo a veces que también los pro vida tenemos como ese error, ¿no? Nos enfocamos tanto en algo, que a veces también somos los que más damos soluciones, pero me pongo a pensar que si realmente a las que están a favor del aborto realmente les preocupa la mujer, como lo dicen, ¿no? Sí. En su discurso, o simplemente les preocupa el aborto. Yo quiero decirles algo, si tú nos escuchas que estás a favor del aborto o estás a favor de la vida, hay que tener bien en claro que nuestra pelea no es en contra de la mujer que aborta, sino en contra del sistema perverso que la llevó a pensar que esa era la única opción. Entonces, hay que dejarlo así como bien en claro. Sí, porque yo creo que no vale la pena meternos en una batalla personal con personas que al final, por ciertas circunstancias, decisiones o meramente cultura, no lo ven como algo malo, sino como parte de su vida y que lo ven como la solución a un, entre comillas, problema, que al final es solo el resultado final de lo que se originó de tal vez, no sé, un abuso, una violación, una mala situación, una mala toma de decisiones en un momento. O sea, como que no creo que debamos, como dice Ana, tomar esta lucha personal, sino es ver lo que el sistema implica. Y a mí me interesaría saber mucho, de parte de nuestras invitadas, cómo ven el panorama político en México, obviamente centrado en todo el sistema, toda la regulación, el cómo sí está penalizado o no está penalizado en algunos estados, por qué México, por qué Ciudad de México específicamente sí está legalizado y por qué en los demás estados no. O sea, quiero conocer como esa parte porque creo que como ciudadano, creo que es básico informarnos de todo lo que está sucediendo en ese tema, porque somos quienes podemos participar y quienes al final vamos a sufrir de las consecuencias, ¿no? Es muy interesante lo que mencionaba al principio, ¿no? O sea, cómo esta línea discursiva de aborto se ha manejado diferente en todos los países. Sin embargo, en América Latina, desde Argentina y hasta México, este lema de educación sexual y justo lo que estamos discutiendo ahorita de aborto legal para no morir, es algo súper bien pensado y atiende justamente a la naturaleza de los países, o sea, a la idiosincrasia de los países a la que va dirigido, en donde esta parte de la polarización de ricos y pobres, del acceso a la salud, que si es caro, que si es barato, que si lo da el gobierno, siempre ha sido una cuestión polémica, justo a ese punto fino le da. Cuando no puedes apelar a la dignidad de la persona, pero sí puedes apelar a
una discriminación porque eres pobre, a una discriminación porque el acceso a la salud no solo es para los ricos, y cuando convierten el tema del aborto a un tema de salud pública, es ahí donde van como escalando y donde lo hacen un poco más accesible al discurso que aceptan las personas. No sé si me voy explicando. Sí, claro, claro. Sí, claro. De hecho, o sea, en política existe un tema que es el análisis del discurso. Y los politólogos hacen discursos. No todos los políticos escribieron lo que dicen en los medios de comunicación. Entonces, realmente es una polarización, como mencionas. Aquí entre nosotros, entre aborto legal y morir, pues ¿qué escogeríamos? Claro. Entonces, es una polarización de temas, pero el problema es que uno no es consecuencia del otro y te lo venden así. Exactamente, porque, o sea, si ves estadísticas, si ves datos de México, de Argentina, en general estudios de toda América Latina, el aborto no es la primera causa de muerte materna. Por ejemplo, en México, en estudios de INEGI, del Seguro Social y de asociaciones independientes, tipo Melissa Institute, dicen, el aborto no es la principal causa de muerte materna. O sea, no vengan con que con el aborto solucionas este problema. Ya. Sí, y justo es una panacea, te venden una panacea, porque que el aborto legal sea cierto y que sea otorgado por el IMSS en una lucha social entre ricos y pobres, no quita que no exista el aborto clandestino. Claro, me gustaría que me resolvieran como esta duda. Hace un par de semanas asistí a una charla de una chica que se había realizado 5 abortos. Ahora ella ya no puede tener hijos, su cuerpo ya no está, pues, preparado para tenerlos. ¿Por qué? Porque su matriz se dañó por tantas pastillas que ella ingirió. No abortó clandestinamente, ¿por qué? Porque se las vendieron de forma, ahora sí que, como cualquier amiga te puede dar una aspirina y así, ¿no? Se las dio. Ajá, entonces, en esta plática yo le pregunté qué opinaba de este lema, ¿no? Del aborto legal. Y alguien que es este abogado me respondió, hay que entender la diferencia entre legalizar el aborto y despenalizar el aborto. Cosa que a veces también como lucha pro vida nos confundimos un poco. Creo que no es lo mismo, ¿verdad? Sí, claro. También es parte de ese discurso como para confundir a las personas. Okay. A ver, como sentando las bases, el aborto es un delito, literal. Está en los 32 códigos penales y en el Código Penal Federal. Ok. La redacción del delito es un poco, bueno, yo no estoy de acuerdo con ella. Dice, es la muerte del producto en cualquier momento de la preñez o embarazo. Ya depende del estado que sea tu código penal, dice eso. Ok. Pero eso es claro, o sea, siempre es un delito. ¿Qué pasa? Hay una enorme diferencia, como decía esta chica de la ponencia, de que una cosa es despenalizar y otra cosa es legalizar. Una cosa es que esa conducta, o sea, el aborto, no tenga un castigo. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que las causas absolutorias, que es el nombre técnico jurídico de cuando cometes una conducta que está mal pero no se te castiga, que es muy diferente a que te digan, sí, está permitido para todo el mundo en cualquier momento, como puede ser, no sé, la libertad de tránsito, que tú puedes ir por la calle sin ninguna restricción. Esa parte de una libertad a algo que está despenalizado es también una cuestión que hay que entender. ¿Qué es lo que pasa? En todo México el aborto es un delito. En la Ciudad de México, ¿qué pasa? Se ampliaron las excusas absolutorias, o sea, esas razones por las cuales no te castigan, para que puedas cometer el delito. Ok. Eso también pasa en otros estados. O sea, por ejemplo, la cuestión de por violación es una excusa absolutoria. O sea, no deja de ser un delito, pero no se te castiga. Porque saben que es una conducta que la razón no es atribuible a ti. Que esté mal, eso es otra cosa. Okay. Pero es la razón de ser de esta cuestión, de esa situación de que no se te castigue. O sea, en sí, tú puedes abortar en Ciudad de México, sigue siendo un delito, pero no tienes una consecuencia por haberlo hecho. Exactamente. Entonces, ¿en qué? O sea, no entiendo en qué momento la ley permite, o sea, como que... Según las especificaciones, o sea, la ley es muy clara en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, las semanas, de estado a estado varía la violación,
el riesgo de la madre. Entonces, mientras tú tengas esas casuísticas, entonces ese delito que antes era punitivo y que tenía un castigo ya no lo es. Esa es la diferencia. Fíjese que ahorita que mencionan el caso específico de Ciudad de México, quien nos escucha de fuera, solamente en la capital de nuestro país está despenalizado el aborto. Pero estaba leyendo un caso que les pondré la nota en la descripción de este episodio, donde decía que en los centros de aborto en la Ciudad de México, como Mary Stops y todos estos, que están como despenalizados o bien vistos, o porque es limpio, porque no es el IMSS, o bla, 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 dicen que llegaban mujeres que pensaban que estaban embarazadas, no les hacían eco ni nada, y les decían, sí, ten esta pastilla para que abortes, y no estaba embarazada, simplemente les vendían el producto. ¿Por qué? Porque es una ganancia. Entonces, nos volvemos a lo mismo. ¿Realmente quieres despenalizar esto o legalizar esto por la mujer o porque hay un interés económico detrás? Sí, y justamente lo que mencionaban era que hay muchísimo dinero detrás, ¿no? O sea, al gobierno claro que le conviene mover todas estas leyes porque es cuánto dinero le entraría, ¿no? Hagamos como cálculos rápidos. Cuando lo hacen una política pública de salud y dicen de sí, el Estado tiene que proveer estas clínicas y como no tiene capacidad por sí sola, tiene que dárselos a particulares. ¿Cuánto le cuesta, así en números burdos, a un particular poner su clínica abortista? ¿Qué ocupas? No sé si ustedes las conozcan por dentro o por fuera o en algún documental. Es una mesita, que es la recepción, 2 salitas que son tipo de ginecólogo con una canilla de exploración y el instrumental. ¿Cuánto has de gastar? ¿Cuánto has de invertir? Suponiendo que es un negocio y que el negocio quiere que, pues, su objetivo es que le sea redituable. En una operación como 13,000 si solamente pagas sin honorarios. Más o menos. Ahora vamos a ver, ¿cuánto te costó ponerlo? El local, que la renta, que las camillas, que el escritorio, la silla. Supongamos que es una inversión y yéndonos muy grandes de 450,000 pesos, $500,000 de pesos. ¿Cuánto paga la Ciudad de México, por ejemplo, por proveer pastillas, por proveer el servicio del aborto? Cerca de 3,000 pesos. Si dividimos esos mismos 500,000 pesos entre 3,000, vamos a ponerle 3,000. Sí. Son 166.6. O sea, con 166 chicas que vayan, ya llegaron a su punto de equilibrio donde ya recuperaron su inversión. Sí. O sea, en medio año ya recuperaron su inversión, pero el año tiene más de 165 días. ¿Qué quiere decir? Que sí es un negocio. Sí. Sí hay mucho dinero detrás porque lo que decían de, ¿les interesa solamente promover el aborto, tener ganancias o de verdad les importa a la mujer? Creo que si vemos así, números fríos y sin más detalle, si de verdad les importara a la mujer, creo que habría más opciones de poderla apoyar. Porque, por ejemplo, regresando a lo que les decía, la mortalidad materna tiene que ver mucho, por ejemplo, con la desnutrición o con la preeclampsia. ¿Qué se está haciendo a través de eso? ¿Cómo se soluciona? Con una buena nutrición, con un buen plan de embarazo, por así decirlo. ¿Ustedes saben si en su estado o en algún otro estado se lleva a cabo algo por este estilo? Pues cuando es el mes, por ejemplo, de cáncer de mama, hay 1, 2, 3 campañitas y chécate ya, pero durante todo el año no ves. No ves nada. No ves nada, No, y ni siquiera hay un seguimiento porque justo también es mucho como, es que ustedes son pro vida, pero después de que tengan el hijo ni siquiera les importa, ¿no? Son pro parto. Pero es que realmente creo que también juega mucho la parte de medios en que solo hablan del aborto de las clínicas de tal, pero no las asociaciones tal vez de adopción, de acompañamiento a la mujer, de todas estas medidas que puede tener alguien embarazado porque pues tampoco es la perdición, ¿sabes? O sea, si te embarazaste, tampoco te vas a morir porque también es mucho de, es la causa de muerte. O sea, yo leí, bueno, más bien escuché que la causa número 1 de muerte en la República es el cáncer de mama. Y que creen que el aborto va a salvar a la mujer en el parto porque el parto también es causa de muerte.
Y justo estábamos discutiendo antes de entrar a cabina que por lógica no estaríamos todos en este universo si el parto implicara un peligro de vida. O sea, como que en qué momento se pierde la narrativa de está primero el aborto que te asegura tu salvación sobre un parto por el que el cuerpo de la mujer por naturaleza está preparado y diseñado. Claro, y si nos vamos al discurso feminista es... Justamente, o sea, y vemos cómo lo decían, o sea, con la parte de la preeclampsia, con la parte del cáncer de mama, o sea, las diferentes etapas de la mujer no son tomadas en cuenta. Uh-huh. Sí, exacto. De hecho, volviendo un poco al asunto de la despenalización, ¿no? del aborto, en Jalisco, por ejemplo, sí está despenalizado sobre la violación, pero cuando una persona va a hacerse un aborto, no le piden, por ejemplo, la denuncia. O sea, no se busca realmente al culpable, ¿no? Entonces yo hacía esta reflexión en una conferencia. Le preguntaba a la persona que estaba al lado de mí de si se busca realmente que el aborto legal acabe con la violación, porque eso sí es un ultraje a la mujer. Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa si el papá violó a la niña, se embarazó y el papá la lleva a abortar? Pues claro, pues simplemente regresa a casa con el mismo hombre que la abusó sexualmente. Sí. Y continúa. O sea, recordemos que el porcentaje de mujeres que son violadas por familiares son violaciones recurrentes. Entonces, ¿quién dice que yo llevo un prostíbulo y se me embaraza alguna de mis chicas y pues tan fácil como llevarla a abortar? ¿En qué momento entonces acabamos con esta violación real de derechos que se le tiene a la mujer? O sea, el aborto realmente piensa acabar con las violaciones, porque entonces solo está viendo una consecuencia, como en las grabaciones pasadas que reflexionaban sobre la educación sexual. O sea, al final de cuentas, la educación sexual es pertinente, pero tiene que ser realmente informada. Claro. O sea, que te vendan que el condón es la solución es lo incorrecto, porque los médicos te lo dicen, no es la panacea ni nada por el estilo. Entonces, es la misma consecuencia que está trayendo esto, y el aborto no está arrancando el problema de raíz. Sí, totalmente. Justo porque esta política pública de aborto, o sea, aborto por violación, se está enfocando en la consecuencia de, sí, o sea, si te violan, sí, el porcentaje de que quedes embarazada es muy bajo, pero aún así existe. Sí, es justamente lo que quería comentar también, pero termina, por favor. En el supuesto de que caigas en ese porcentaje bajísimo de quedar embarazada, ese embarazo solamente es la consecuencia de una conducta delictiva que se llama violación. Independientemente del núcleo en el que se dé, o sea, la sociedad, los familiares y demás. ¿Qué es lo que pasa? Estás atacando la consecuencia, no la raíz. Pongamos, voy a hacer una analogía un poco, pues no sé, tal vez hasta chusca. Ustedes ubican que el problema de obesidad infantil era grave, sigue siendo muy grave en México. Sí. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? O sea, de verdad, cuando quieren ponerse las pilas y de verdad solucionar las cosas, lo hacen. ¿Qué es lo que hace? Que la campaña de mídete, muévete y no sé cuánto más, aumenta los impuestos en la comida chatarra, en los refrescos, lo quitas de las escuelas, y empiezas a ver que toma resultados, porque estás atacando las causas, o sea, las causas que son la mala información de la nutrición, que está demasiado accesible la comida chatarra. Sí. ¿Qué hubiera pasado si quisiera atacar el tema de la obesidad, así como atacaron el aborto? Dirían ok, problema, obesidad infantil. Liposucción Solución, para todos. Hagamos liposucción a todos los niños. Sí, literal. Pagado con recursos públicos. Exactamente. Y tú pero es que eso no los voy a enseñar a comer, o sea, que hagan la liposucción y todo lo demás. No me soluciona nada, o sea, me quita la consecuencia. Exacto. Y se me hace chistoso lo que estábamos comentando justo decía Rosario, ¿no? Que es muy baja la tasa, los embarazos por violación por distintas cosas, ¿no? Bueno, quienes nos están escuchando, no sé si han leído artículos o si han estado informados de justamente este tema, ¿no? Y es que nosotros leíamos de
hay varios aspectos que no se toman en cuenta, ¿no? Hay, no sé, la mujer tal vez no es fértil, por el estrés no puede quedar embarazada, el hombre no termina el acto sexual, pero es mucho de lo que se engancha la narrativa abortera de es que las que son violadas, las que son abusadas, pobres de ellas. Obviamente sí son casos y lamentablemente sí son cosas que se viven, ¿no? Desde hasta casa, que es el papá o el tío o cualquier otra persona, el hermano. Pero justo como comentaba Rosario, ¿no? Si te vas a la raíz del problema es, ¿por qué no hay denuncias de las violaciones? O sea, ¿por qué O por vas? qué no se aplica la ley correctamente, ¿no? Porque siento que hay Exacto. denuncias, pero nunca proceden o nadie les Ajá. da El seguimiento. sistema, la demanda nunca llegó hasta el final, el violador sigue suelto. Entonces ustedes pueden abortar las veces que sea. Perdón que lo diga así, pero te puedes joder todo tu sistema reproductivo en la mujer. Pero claro, que te sigan violando, no hay problema, todos sueltos, todo como sigue normal. Y al final, los que siguen beneficiados son las personas de las clínicas, las feministas, el lobby, todo esto, ¿no? Fátima, ¿quieres comentar algo? Sí, a ver si recuerdo, porque soy muy olvidadiza. Pero también hay que recordar que en la psicología humana, los hombres que violan generalmente hacen este acto en consecuencia a que no tienen un problema reproductivo. Entonces, eso disminuye también pues la cantidad de personas que resultan embarazadas tras una violación. Damn, eso sí no lo sabía. Sí, hay varios estudios que lo lo avalan, sustentan. que lo sustentan. Qué fuerte. Pero bueno, quiero mencionar que, bueno, tuve como una charla, debate, discusión un poco la semana pasada con un chico que me acusaba de ser pro muerte de mujeres, ¿no? Ay, no. Por estar a favor de la vida. En el caso de mí mencionaba que yo era una machista, bla, 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 pero dije, bueno, estás defendiendo a las mujeres y estás atacando a una, o sea, yo. Entonces en la discusión él decía que México está súper perdido, súper dañado, que la solución para todos nuestros problemas de economía, sociales, de política, educación, bla, 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 sí van a terminar con el aborto. Esa era su conclusión. Se legaliza el aborto, todo mágicamente se soluciona. Entonces me decía que por qué no podemos ser como Francia, ¿no? Que legalizó el aborto. Entonces me da risa porque estuve leyendo un artículo que decía que en Francia ya van a dar de baja la pastilla misoprostol, que es esta pastilla abortera que evita a que entres como a quirófano, entre comillas, ¿no? Para desmembrar al bebé, sino simplemente la pastilla se deshace y quema al bebecito. La van a sacar del mercado porque está siendo peligrosa para las mujeres. Y aquí en Latinoamérica se pide la legalización de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en primer mundo lo hacen. Y es como, oye, pero no porque haya sido legal en una parte, te va a funcionar también a ti. Es como cuando tu mamá le dices a tu mamá, oye, es que a mi compañero de salón, su mamá le da siempre frituras para comer. Y es como, oye, pero que su mamá le haya dado permiso no significa que haya sido bueno para ti. ¿Por qué? Porque Sí. no está haciendo todas las consecuencias amplias. ¿Por qué? Porque nos quedamos con este discurso otra vez de, es que es mi derecho, tengo que luchar por mi derecho. Y es como, ya los tienes. O sea, tus derechos los tienes. Justo me hiciste recordar los puntos que iba a mencionar anteriormente, ¿no? Esta misma narrativa que nos venden nos hacen creer que embarazarse es sencillo. Sí. Y, También. querido público, les vengo a quitar la vela de los ojos. No es sencillo embarazarse. No es como que a la primera relación sexual uno vaya a acabar embarazado. O sea, Sí, no es así de sencillo. Entonces, primero está ese asunto. Y segundo, volviendo al punto que decías de primer mundo, ¿no? Tendemos a seguir hacia ese lado las tendencias, ¿no? Pero, ¿por qué creen que el gobierno español hace unos años abrió la posibilidad de que más mexicanos tuvieran la nacionalidad? ¿Por qué creen que las políticas canadienses abren las puertas a estudiantes jóvenes de otros países? Porque se están quedando sin jóvenes. Porque en un inicio no preveyeron esto, o sea, sí, que aborten, sí, que la mujer decida sobre su cuerpo, pero fue como muy corto de miras, o sea, fue de, sí, solucionamos el problema ahorita y las dejamos ser y que sean productivas económicamente, pero luego la gente se hizo adulta, se hizo adulto mayor, y ¿qué le pasa a Francia? ¿Qué le pasa a España? ¿Qué le pasa a Noruega? ¿Qué le pasa a Canadá? Tiene un invierno demográfico súper intenso, donde no tienen personas que solventen quien pague la parte de, no sé, seguro social, de pensiones. No tienen quien
los mantenga. De hecho, me parece curioso que hayamos grabado en este día porque en esta querida ciudad hoy hubo una manifestación de pensiones que cerró completamente el centro. Tenemos un problema de pensiones en el que probablemente ninguna de nosotras nos vayamos a pensionar con una pensión digna. Entonces, si lo vemos desde una política de salud pública, el promover el aborto, pues a futuro no es viable que tengamos menos niños, que tengamos un invierno demográfico. Si ahorita, ahora, sin que se haya despenalizado completamente o legalizado el aborto en toda la República, ya estamos teniendo problemas de pensiones, que es una situación que viene vinculada con la demografía y el porcentaje de adultos, jóvenes y niños. Entonces no me quiero imaginar qué sería de nuestra economía si tuviéramos un invierno demográfico como el que está sufriendo España. Uh-huh. Oigan, ¿y qué opinan de esta contraparte, ¿no? Cuando les damos todas estas opciones a estas chicas que están a favor del aborto, se van y hacen marchas y pintan monumentos públicos, etcétera, donde le dices, es que el aborto legal no es la solución. Y ellas te responden, legal o no, mata igual. O sea, clandestino, van a seguir muriendo, ¿no? Aunque tengamos otros datos, a veces no es muy fácil dialogar con ellas, ¿no? Pero con la gente que sí es posible dialogar, ¿qué les podemos comentar, no? Como se quedan con esta idea de este discurso bonito de es que legal o no mata igual. O sea, se siguen muriendo mujeres por el aborto clandestino. Ajá, a eso te refieres, no por tener al hijo. Exactamente, O sea, por el aborto. Pregunta. Pues que al final de cuentas, ¿cuántas cosas hemos legalizado y se han legalizado en muchas partes del mundo? Y la realidad es que el ser humano es malicioso muchas veces. Entonces, fuera de lo que puedas legalizar, el mercado negro existe. Entonces, realmente no debería ser una discusión entre hacer el aborto legal o no para acabar con el aborto clandestino, sino acabar con el aborto clandestino. O sea, esa debería ser la guía de la política pública. O sea, encontrar los abortorios, impedir que sean insanos, revisar las licencias de los médicos, que hasta checar a los médicos. Seguro debe de haber un padrón de médicos generales que esté registrado y ver si están laborando o no están laborando, qué están haciendo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo si fiscalmente puedes revisar sus cuentas. Entonces dices, este doctor no está trabajando y tiene una cuenta fiscal de no sé cuántos miles de pesos, pues por ahí puedes llegar, ¿no? Al final de cuentas, creo que la legislación no impediría el aborto clandestino. Entonces, no creo que sea la solución para no morir. Claro. Yo lo complementaría. Justo lo que acabas de decir es correcto. O sea, la legislación no va a impedir que sigan existiendo delitos o actos clandestinos. Tanto así que tenemos un exceso de leyes y aún así existe delincuencia y delitos. Yo, la forma de complementarlo sería la parte social, o sea, la conciencia que se genera dentro de la sociedad, esa cultura de no ver el aborto como una opción. Legal o clandestino no tiene que ser una opción. Creo que esa parte hacia donde tienen que vertirse o girar las políticas públicas de decir, no es la única opción. Por ejemplo, si no quieres tener al niño, está la adopción. Si de verdad no quieres embarazarte, o sea, bueno, pues está la abstinencia, está una adecuada educación sexual que ya ustedes lo han tocado demasiado profundizar en el tema. O sea, la parte social de la conciencia y de la cultura es la parte que sí acabaría con la parte de la clandestinidad, pero también de la parte de verlo que legal es la solución. Sí, de hecho, es justo eso, ¿no? Como yo siempre he pensado como tenemos el derecho a decidir, ¿no? Y yo creo que al final la decisión está en el momento en el que estás decidiendo tener relaciones sexuales. Sí. O sea, creo que este mito de que es fácil con el condón, de que no hay preocupación, entonces al final de cuentas es el que nos hace decidir mal, ¿no? Yo creo que ya lo abarcaron un poco en el tema de educación, pero como tú dices, o sea, yo cambiaría ahí como los lemas, ¿no? De que se decide en la noche que estás con tu pareja y se decide después si lo das en adopción o no. O sea, no debería de existir otra opción diferente, ¿no?
como la política que se hizo en una parte de África del ABC, esta iba más hacia el tema del SIDA, pero pues iba en el sentido de abstinence, de be faithful, y luego por última opción el condón, ¿no? Entonces, si uno se abstiene y luego es fiel, puede hasta coincidir con los ciclos de su pareja y no tener ni la más problema para no quedarse embarazados. Sí. Entonces, yo creo que, como tú dices, sí es un tema cultural. Incluso antes que mencionabas esta política, que es una política pública del ABC, la C no era originalmente con condom, era courage, o sea, era como esta parte del carácter. Uh-huh. Esa sí no me la sabía. Y sí, por temas de financiamiento se tuvo que incluir el condón, pero fue como una segunda opción, o sea, se apostó, o sea, socialmente, y en el diseño de esa política pública se apostó primero al carácter, a la formación de la persona para tomar las decisiones, más que a paliativos o en este caso el condón. Por ejemplo, una parte del discurso que manejan mucho es como, es que las pobres se están muriendo, como le mencionaba Rosario al inicio. Uh-huh. A mí se me hace aberrante, denigrante, clasista, decir, las pobres están muriendo, hay que darles el derecho a abortar. ¿Por qué mejor no ayudamos a reducir la pobreza? Darles trabajos dignos, darles mayores oportunidades, una vida digna. Créeme, siento yo, y a lo que he llegado a platicar con mujeres que viven en esa situación precaria, es, ellas prefieren tener agua potable en sus casas a que le legalices el aborto. ¿Por qué? Porque no tienen agua, no tienen luz, no tienen un techo. Entonces, si en verdad nos interesa la mujer pobre, pues dámosles dando una vida digna. Y así ellas podrán decidir tener hijos o no, con su pareja o lo que sea. Pero créeme que la opción última que tiene ahorita en su mente es como, chin, voy a abortar. No. Y no porque este discurso de que es que las mujeres ricas sí pueden y las mujeres pobres no pueden. A ver, como mucho lo mencionan las feministas o las del discurso abortero, pues la que lo va a encontrar como la manera de abortar. Sí. Seas rica o no, pilles dinero o no. Por ejemplo, nos metimos a la página de Mary Stops y hay una chica que te escribe, ¿no? Se pone en contacto contigo. Entonces me hice pasar como menor de edad y creo que nuestra compañera también lo hizo una vez. Y le preguntaba, oye, creo que estoy embarazada, no sé cuántas semanas tengo. Y me decían, ok, necesitas tener una prueba de embarazo. Si pasa, no me acuerdo cuáles son las legales, 12 semanas. Ok, me decía que si tenía 12 semanas. Y le dije, todavía no sé. Obviamente no estoy embarazada, era para entrar en el personaje. Y me dijo que ya que tuviera la prueba segura, que podría asistir, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Me encuentro en Coahuila. Le mencioné un ranchito de Coahuila. Y me dijo, bueno, tenemos un programa en donde nosotros te apoyamos con los vuelos para que tú puedas viajar a Ciudad de México y puedas tener tu aborto. Y yo de que, ok, oye, ¿y si no me pueden acompañar mis papás? Y me dijo, no importa, que te acompañe quien sea, pero con una identificación de mayor edad. Entonces imagínate que me pagan este vuelo a una menor de edad, una chiquita, viajando con quién sabe con quiénes, llegas a quién sabe a dónde y te encuentras a alguien en la calle que tenga su identificación de mayor de edad. Alguien que no te pueda dar ese apoyo moral, ese apoyo, de que estás a punto de hacer algo desgarrador para tu cuerpo también, y emociones e integridad femenina. Entonces vuelvo a lo mismo, esta premisa inicial. ¿Realmente este discurso de aborto legal para no morir, en serio les importan las mujeres? De hecho, justo me acordaste de algo muy gracioso que comentaba con otras chicas. Me decían, si realmente fuera tan seguro el aborto legal, no te harían firmar tantas cosas cuando abortaras. Uh-huh. Entonces, en este caso que mencionabas de una pequeña que fuera, ¿no? Pon tú que le pasa algo. ¿A quién le avisan? ¿Dónde? ¿Quién se entera? ¿No? O sea, que algo sale mal en el aborto, que tiene una hemorragia. No tienen ni el número de sus padres. Y ni su nombre completo, porque dio la identificación de otra persona. Sí. Entonces... Totalmente. Me pongo a pensar que, ok, en un mundo fantasioso se legaliza el aborto en México, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, tu fichita te lo van a dar bueno, si no tienes el dinero para pagar una institución privada, como Mary Stops o lo que sea, pues bueno, te vas a estos lugares públicos, donde tu ficha puede ser de meses, o incluso las condiciones de los hospitales son precarias, donde a gente con diabetes ni siquiera les alcanza para la insulina porque no hay insulina, no hay suficientes camillas,
no hay nada, ¿en dónde te van a realizar el aborto? O sea, yo te comento esto a quienes nos escuchan para que realmente nos pongamos a pensar en toda la situación que va más allá. O sea, no es nada más, ya se legalizó, ya se acabó la pobreza, la educación mala que tenemos en México, las mujeres denigradas. No, esto velo más allá. Se legaliza y ve las condiciones de tu país. O sea, tampoco es como que te vayan a dar el mejor lugar para que vayas y abortes, ¿no? Entonces es como sí pensar más allá en las consecuencias. Creo que esta sociedad ahorita no le gusta pensar en el mañana, ¿no? Yo ahorita disfruto lo que se me antoja hoy y mañana a ver quién sabe. Pero si estás luchando por algo, conoce las causas, conoce el discurso, conoce hacia dónde va. Porque a veces es bonito vender flores y vender humo y no sabes hacia dónde estás caminando. No, es que me has dejado sin palabras. O sea, perdón. no, está bien, pero sí, o sea, es que hay tantas cosas de la administración, sobre todo del Seguro Social, que es tan preocupante. Por ejemplo, también recientemente vi una publicación de un hospital del IMSS en Veracruz, donde la sala de espera la tuvieron que hacer cuartos, o sea, por la reducción del presupuesto, ¿no? En un rancho de aquí del estado de Jalisco, donde tienen que inyectarte 2 o 3 veces el remedio contra el alacrán porque no compraron las agujas adecuadas y no tienen forma de comprar más porque no hay presupuesto. Entonces, realmente, como ya lo hemos dicho durante todo este hermoso audio que les estamos compartiendo, es que no es una solución de salud. O sea, no tenemos la forma y no es la forma de solucionar el problema. Entonces, no veo cómo sea una solución. Es que no es una solución, o sea, es una cuestión de interés, o sea, es una cuestión donde se lucra con una condición de mujer y que tiene varios aspectos, o sea, siglos de pobreza, siglos de su trabajo, siglos de su proyecto de vida, y se está lucrando con eso, o sea, se le está engañando. Uh-huh. Yo diría que es hasta una violación a su derecho a saber la verdad. Lo que mencionaban de las consecuencias del aborto, nadie te las dice. Sí, no, es la solución, nadie te enseña la otra cara de la moneda que existe. Claro, sí. Creo que se quedan mucho con solo lo que les conviene que la gente vea, ¿no? Y lo que escuchen. Claro. Sí, es justo comparable con lo que le critican a los pro vida, ¿no? De que solo quieres que nazca y ya, ¿no? En este caso sería, pues solo quieres que aborte y ya. O sea, las consecuencias de si en un futuro quiere tener un hijo, las consecuencias de salud, de que le pudiese causar un daño físico, las consecuencias psicológicas. Sí, sí. Uh-huh. Sí, aparte con el mismo, por ejemplo, en Estados Unidos son pro-choice, o sea, pro-elección. Uh-huh. Va a haber un punto que ya abortaste tanto que ya no vas a poder elegir si ahora sí lo quieres tener. Exacto. Sí. O sea, ya se cierra, ¿no? Ajá, apunte a pensarlo como más adelante. Pero bueno, ustedes como chicas activas, me refiero a Fati y a Rosario, en este caso en política, ¿qué nos recomiendas a nosotros, ciudadanos promedio, por así decirlo, que no estamos tan involucrados en ese tema legal, pero sí nos interesa la causa? ¿Qué recomendaciones nos dan para seguir activos en esta lucha? Sí, pero también estar informados y ser los agentes del cambio, ¿no? No sé si quieras ir tú primero, Rosario. Ok. ¿Qué es lo que recomendaría? Uno, no dejar de pensar, o sea, que aunque las personas que están a favor del aborto y te gritan y muchas veces son un poco agresivas, no dejan de ser personas. Eso sería como la parte número uno. O sea, no perder de vista que quien lucha por esa causa, aunque esté equivocada, es una persona. De ahí nos da pie a que esas acciones que realicemos a través de la información, que es súper importante informarnos, no van a ir desviados, o sea, no caerían en es que tú solo quieres que nazca porque nazca y si nace mal lo abandonan y si tiene muchos hijos, por eso niños en la calle, o sea, no. El partir de esta parte como humanista, de esta visión de personas, nos haría actuar como incongruencia. Después sería informarse de los dos lados, o sea, no solo porque sea pro vida voy a informarme solo de pro vida, también tengo que informarme de qué argumentos utilizan las otras personas, qué argumentos utilizan las abortistas,
para poder saber dar respuesta Ujú. y darles como un cómo sí, o sea, cómo sí te puede ayudar a esto que tú dices que es un problema. Es que se mueren en el embarazo. Bueno, la solución no es matar al bebé, o sea, para que deje de estar embarazada y no se muera. La solución es mejorar la nutrición, cosas por el estilo. Sí, Y lo siguiente que diría es no solo quedarse con la información, sino sí compartirlo, o sea, ya sea a través de un grupo, ya sea por iniciativa propia, ya sea yendo, no sé, a los centros donde atienden a las mujeres embarazadas y que están solas, sea como visión de persona, informarse, formarse y ayudar. bien, me gustó. Me gustó también a mí. Yo antes de acabar quisiera comentar algo que viene un poco al caso, no totalmente, pero la mujer es muy hormonal, eso es una cosa certera, ciencia, así es. Y últimamente estaba platicando con una persona que sabe de los temas de la ligación y de las operaciones para hacerte infértil. Ujú. Hicieron una encuesta donde el cambio hormonal que les provoca a las mujeres ocasiona que de 40 personas, 40 hayan empezado a suicidarse. Entonces, eso nos dice mucho de los cambios hormonales que meterse con esta parte de la mujer puede ocasionar. Entonces, eso es algo muy fuerte. Sí. Ahora, ya para hacer mi conclusión, primero, de persona a persona, lo primero que recomiendo es escuchar. Totalmente. Uno nunca sabe las razones que tiene otro para creer a conciencia o inconscientemente en un punto. Entonces, primero es escuchar a la otra persona, informarse, como bien dijo Rosario, de ambos lados, porque uno nunca puede debatir correctamente si no tiene las dos caras de la moneda. Claro. Entonces, eso es importante también para generar comprensión en los casos y las circunstancias específicas. Ahora, precisamente como ciudadanos, que me pareció curioso la forma en la que preguntabas, Ana, Ujú. es que, pues, nuestro querido y amadísimo presidente ama las consultas. Entonces, existen muchos formatos de participación ciudadana, presupuestos participativos, consultas. Entonces, como ciudadanos, no quedarnos solo en el informarse y en el persona a persona, porque tristemente la gente que está a favor del aborto y piensa que este eslogan es el correcto, tiene dinero, tiene poder, sabe cómo comunicar, ¿no? Al principio hablábamos de cómo este eslogan estaba bien hecho, Ujú. ¿no? Pero entonces eso genera que la gente crea que nosotras, aliadas, somos pocas. Sí. Y eso está mal. Entonces, desde el boca a boca y el tener el courage de la sede del ABC para levantar la voz o hacer un comentario, no a modo de pelea, sino a modo de escucha a esta otra cara, para que las demás personas y las demás sepan que tienen aliadas, que no están solas, porque muchas estadísticas dicen que somos más. Entonces, esa sería, pues, mi conclusión. Creo que muchos de los problemas o por las que muchas mujeres empiezan a estar dentro de ese movimiento es justo porque se sienten solas por alguna situación de sí violencia que es una realidad o tal vez también de alguna clase de sufrimiento, de autoestima, y cuando se sienten acogidas por esa hermandad que parece mostrar, creo que es lo que influye mucho. Sí, creo que también puede ser algo clave para cambiar esto, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias, Rosario. Muchísimas gracias, Fátima, por acompañarnos. A mí me gusta siempre como dejar ahí como la piedrita de la reflexión, ¿no? Me gustaría que cuando terminaran de escuchar este episodio, leyeran el caso de Kayla Jones. Kayla Jones, menor de edad, asistió a un hospital seguro, fue y una trabajadora social le recomendó que abortara porque ya llevaba 8 semanas de embarazo. La chiquita no quería continuar con su embarazo. Le ofrecieron la pastilla de misoprostol. Estuvo 4 días internada ella porque le hicieron cirugía, la pastilla estaba causando un efecto terrible en su cuerpo y la chiquita falleció. La mamá menciona de qué me sirve que legalicen el aborto, porque hay un lema también abortero que dicen aborto legal en el hospital.
¿De qué sirve legalizar esto si las chicas van a seguir muriendo a causa de esta consecuencia, ¿no? A causa de esta petición. Entonces, te recomiendo que analicemos nuestros movimientos, analicemos por qué creemos en esto realmente, por qué estamos luchando por esto. Reflexiona muy bien, seas pro vida, seas pro aborto, te invito a la reflexión porque hay algo que me da mucha risa, ¿no? Si alguien te señala porque estás preguntando de más, cuestiónate si estás en el movimiento correcto. Entonces, no te canses de buscar la verdad, no te canses de cuestionar. Quien no se cansa de cuestionar siempre llega a la verdad y la verdad siempre sale a la luz. De nuevo, muchas gracias a nuestras invitadas por estar aquí con nosotras. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @aliadaspodcast en Instagram y en Facebook también como Aliadas Podcast y en todo lo demás. Yo soy Ana y fue un honor estar con ustedes. Gracias a todos y los esperamos en el próximo episodio.